El gobierno de Estados Unidos anunció que dará un incentivo económico de $1.000 a los inmigrantes indocumentados que accedan a regresar a su país de origen voluntariamente a través de la autodeportación. Donald Trump ha ordenado la reapertura y ampliación de la prisión de máxima seguridad de Alcatraz, ubicada en una isla frente a San Francisco, California. Según el presidente republicano, esta cárcel de alta seguridad albergará a los criminales más violentos del país. El portavoz militar de los hutíes de Yemen anunció la imposición de un bloqueo aéreo contra Israel luego de que el gobierno de Benjamin Netanyahu aprobó su plan de ampliación de ofensiva en Gaza. Los 133 cardenales electores del próximo cónclave ya están en Roma para elegir al sucesor del Papa Francisco y definir el futuro de la Iglesia de 1.400 millones de católicos. El cónclave inicia este 7 de mayo en el Vaticano. El gobierno del presidente Donald Trump ha lanzado una iniciativa destinada a incentivar a los inmigrantes indocumentados a regresar a sus países de origen. Las personas sin permiso de estancia en Estados Unidos que opten por la autodeportación recibirán una asistencia económica de $1.000, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, DHS. El DHS detalló que aquellos migrantes que utilicen la aplicación CBP Home para comunicar al gobierno su intención de regresar a su país no serán objetivos prioritarios para la detención y expulsión por parte de las autoridades migratorias, lo que implica una menor probabilidad de ser arrestados durante el proceso de salida del país. Si usted está aquí ilegalmente, la autodeportación es la mejor, más segura y más rentable manera de salir de los Estados Unidos para evitar el arresto. El DHS ofrece ahora a los extranjeros ilegales ayuda financiera para el viaje y un estipendio para regresar a su país de origen a través de la aplicación CBP Home. Así lo declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. En palabras de los funcionarios de Seguridad Nacional, la autodeportación es una forma digna de salir del país, misma que evitará que los migrantes sean interceptados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Estimaciones del DHS indican que, tomando en cuenta el pago de $1.000 a los migrantes indocumentados, el uso de CBP Home para esos fines representará un ahorro en los costos de deportación en aproximadamente un 70%, en contraste con el gasto promedio de arrestar, detener y expulsar a las personas que no tienen permiso para estar en el país, que es de $17.121. En tanto, la administración republicana está presionando al Congreso para un aumento masivo de recursos para el Departamento de Inmigración y Aduanas, responsable de expulsar a la gente del país. Según se estima, hasta diciembre de 2024, un total de 936.500 personas habían entrado al país a través de los cruces fronterizos con México. Lo que pensamos hacer es una autodeportación, donde pagaremos a cada uno una cierta cantidad de dinero y les conseguiremos un vuelo de regreso a su lugar de origen con un plazo determinado. Y si lo logran, trabajaremos con ellos para que algún día, con un poco de esfuerzo, puedan regresar si son buenas personas, si son el tipo de personas que queremos en nuestra compañía. Personas trabajadoras que amen a nuestro país, y si no lo son, no lo harán, pero les dará una vía para regresar al país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a su gobierno reabrir y ampliar Alcatraz, la antigua prisión ubicada en una isla cerca del puente Golden Gate de San Francisco. En un mensaje de Truth Social el domingo, Trump afirmó que durante demasiado tiempo Estados Unidos ha estado plagada de delincuentes viciosos, violentos y reincidentes. Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha estado plagado de delincuentes violentos, despiadados y reincidentes, la escoria de la sociedad, que solo contribuirán a la miseria y el sufrimiento. Cuando éramos una nación más seria, en el pasado, no dudábamos en encerrar a los criminales más peligrosos y mantenerlos alejados de cualquier persona a la que pudieran dañar. Así debe ser, ya no toleraremos a estos delincuentes reincidentes que siembran la suciedad, el derramamiento de sangre y el caos en nuestras calles.
Por eso, hoy ordeno a la Oficina de Prisiones, junto con el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, que reabran un Alcatraz sustancialmente ampliado y reconstruido para albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos. Ya no seremos rehenes de criminales, matones y jueces que temen hacer su trabajo y nos permiten expulsar a delincuentes que ingresaron ilegalmente a nuestro país. La reapertura de Alcatraz será un símbolo de la ley, el orden y la justicia. Haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Situada en la bahía de San Francisco, en California, la prisión de Alcatraz fue concebida como una fortificación naval en la década de 1850 y pasó a ser prisión federal de máxima seguridad en 1934 hasta su cierre el 21 de marzo de 1963. Alcatraz está ubicada a 2 kilómetros de la costa de San Francisco y tiene capacidad para solo 336 prisioneros. El Departamento de Justicia se hizo cargo de ella en la década de 1930 y empezó a acoger a presos del sistema penitenciario federal. Entre sus presos más famosos se incluyen los gángsters Al Capone, Mickey Cohen y George Machine Gun Kelly. Tras estar activa solo 29 años, en 1963 cerró debido a los altos costos operativos y reabrió sus puertas en 1973, pero como lugar turístico. En respuesta, los líderes demócratas afirmaron que la propuesta no es seria. Se estima que se necesitaron entre $3 millones y $5 millones solo para obras de restauración y mantenimiento para que la prisión siga funcionando. Esta cifra no incluía los costos operativos diarios. La operación de Alcatraz era casi 3 veces más cara que la de cualquier otra prisión federal, según el sitio web. La idea parece haber sido planteada por el hijo del presidente Donald Trump Jr., días después de que su padre asumiera un segundo mandato y firmara un decreto para enviar migrantes a la bahía de Guantánamo, en Cuba. ¡Qué gran idea! Quizás también deberíamos reabrir Alcatraz, escribió Trump Jr. en su cuenta de X. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que rechazó la llegada de militares estadounidenses a su país para combatir a los cárteles del narcotráfico. La mandataria se refirió el sábado a versiones del diario estadounidense The Wall Street Journal, que señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la habría presionado para que acepte el envío de soldados. En algunas de las llamadas, pero no así como lo menciona, dijo: ¿en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudarle. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende. La presidenta explicó que ofreció a su par estadounidense colaborar y compartir información. Y le dije una cosa más: si nos quiere ayudar, presidente Trump, ayúdenos a que no entren armas de Estados Unidos a México. El mismo Trump reconoció la semana pasada en una entrevista con el medio conservador The Blaze que ofreció ayudar en la lucha contra los cárteles. Pese a que afirmó que recibió una negativa, insistió en que México necesita esa ayuda. Legisladores demócratas de alto nivel manifestaron su inquietud por el aumento del poder conferido al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien fue designado como asesor interino de seguridad nacional luego de la salida de Mike Waltz del puesto. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, decidió que el alto cargo que dejó vacante Waltz el pasado 1 de mayo fuera ocupado por Rubio, mientras se encuentra a un nuevo asesor, algo que no sucedía desde que Henry Kissinger ocupó ambos puestos entre 1973 y 1975.
El mandatario estadounidense dijo a la prensa que espera dejar a Rubio en ese cargo en un plazo de 6 meses. Al respecto, el senador Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Alta, dijo en el programa State of the Union de la CNN que no entendía cómo alguien podría desempeñar estos dos importantes cargos en el Ejecutivo estadounidense al referirse a Rubio. Warner, además, dijo que los dos cargos, la Secretaría de Estado y el Asesor de Seguridad Nacional, son muy diferentes. Si bien el senador reconoció que colaboró bien con Rubio cuando ambos formaron parte de un comité del Senado, se ha sentido muy decepcionado por la conformidad del secretario con las políticas del presidente Donald Trump. Por su parte, Jim Himes, congresista demócrata por Connecticut, dijo en Fox News Sunday que lo que le preocupa del rol actual de Rubio es que ambos puestos son demasiado grandes para una sola persona. Rubio, el primer latino en convertirse en la cabeza del Departamento de Estado, se encuentra entre los integrantes del gabinete más apreciados por Trump. El presidente estadounidense Donald Trump anunció aranceles del 100% a las películas exhibidas en Estados Unidos, pero producidas fuera del país. El mandatario argumentó que Hollywood está devastado por una tendencia de cineastas y estudios estadounidenses a trabajar en el extranjero. Agregó que la llegada del cine del exterior es un esfuerzo concertado por parte de otras naciones que representa una amenaza para la seguridad nacional. Trump no dio detalles sobre cómo se aplicarían esos aranceles ni mencionó a las series de televisión, un sector cada vez más popular y rentable de la industria audiovisual. El anuncio de Trump supone una nueva escalada en la ofensiva comercial lanzada por el presidente estadounidense contra los socios económicos de su país. China había anunciado a principios de abril que reduciría moderadamente la cantidad de películas estadounidenses difundidas oficialmente en su territorio, como una de sus respuestas a los aranceles impuestos por Estados Unidos a sus productos que llegan al 145%. Pekín limita a través de un sistema de cuotas el número de películas extranjeras difundidas en sus cines. Una reducción en el acceso a este mercado, que para la industria cinematográfica es el segundo más grande del mundo detrás de Estados Unidos, podría afectar los ingresos de los estudios de Hollywood. Una dura advertencia contra Israel. El portavoz militar de los hutíes de Yemen ha anunciado este domingo la imposición de un bloqueo aéreo contra Israel con nuevos ataques con misiles contra los aeropuertos del país, como el que ha causado este domingo 6 heridos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Ben Gurion a las afueras de Tel Aviv. En respuesta a la escalada israelí y a la decisión de expandir sus operaciones agresivas en Gaza, las Fuerzas Armadas de Yemen anuncian que impondrán un bloqueo aéreo total contra el enemigo israelí mediante ataques repetidos a aeropuertos, en particular al de Lod, conocido por los israelíes como el aeropuerto Ben Gurion. Se insta a todas las aerolíneas internacionales a que tomen en serio esta declaración desde el momento de su publicación y que cancelen todos los vuelos a aeropuertos del enemigo criminal para garantizar la seguridad de sus aeronaves y pasajeros. En un comunicado, el portavoz militar de los hutíes de Yemen apuntó que con esa acción los hutíes responden a la decisión del gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de ampliar las operaciones hostiles en la Franja de Gaza, así como los ataques del enemigo israelí contra países árabes como el Líbano. Este domingo, 6 personas resultaron heridas, 5 de ellas de carácter leve por el impacto de un proyectil hutí. El herido más grave, aunque su vida no corre peligro, es un hombre de unos 50 años con traumatismos en las extremidades. 2 mujeres de 54 y 38 años resultaron afectadas por la onda expansiva. Las amenazas hutíes ya han impactado en el mundo y algunas compañías aéreas han suspendido sus vuelos y han empezado a reprogramarlos para la próxima semana.
En paralelo, las fuerzas de defensa de Israel comenzaron este fin de semana a enviar decenas de miles de órdenes de convocatoria a sus reservistas. Esta semana Israel está emitiendo decenas de miles de órdenes de reclutamiento a reservistas para fortalecer y expandir nuestras operaciones en Gaza, no para ocupar, sino para expandir la operación militar. ¿Por qué? Para aumentar la presión sobre Hamás para que libere a nuestros rehenes. En otras zonas, Israel destruirá toda la infraestructura terrorista. Esto es parte del anuncio del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien adelantó el viernes los detalles de una ofensiva más agresiva sobre el enclave palestino. El Gabinete de Seguridad israelí aprobó el lunes un plan para expandir las operaciones militares en Gaza, que según un alto funcionario incluye la conquista del territorio palestino y el desplazamiento de la población. Horas antes de la reunión, el ejército anunció el domingo la movilización de decenas de miles de reservistas para intensificar su ofensiva contra el movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna Gaza. Un sorpresivo ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 contra Israel fue lo que desencadenó el actual conflicto. El plan incluirá, entre otras cosas, la expansión y el mantenimiento de territorios, no la ocupación, la expansión y el mantenimiento de territorios y el traslado de la población de Gaza al sur para su propia defensa, y para negar a Hamás la posibilidad de capturar suministros humanitarios, además de que habrá ataques poderosos contra Hamás. El lunes, el Gabinete de Seguridad aprobó también la posibilidad de realizar distribuciones humanitarias en Gaza si fuera necesario. Israel impuso un estricto bloqueo en el territorio desde el 2 de marzo y sostiene que actualmente hay suficiente comida en el territorio, pese a que organizaciones humanitarias y agencias de la ONU han advertido de las funestas consecuencias del bloqueo y denuncian el hambre y la desesperación que vive la población. Hamás dijo el lunes que el plan israelí para la entrega de ayuda en Gaza equivale a un chantaje político y culpó a Israel de lo que calificó catástrofe humanitaria que viven los cerca de 2.400.000 gazatíes. Por su parte, el Consejo Noruego para los Refugiados, una ONG, denunció el lunes que el plan del gobierno israelí es contrario a los principios humanitarios. El propósito aquí parece ser dar ayuda limitada solo a algunos puntos de concentración. Hemos escuchado de 4 o 5 puntos de distribución y solo en el sur de Gaza. Para llegar a 2 millones de personas necesitamos 100 puntos de distribución y necesitamos 600 camiones al día. Hablan de 60 camiones, una décima parte de eso y solo una 20ª parte de los puntos de distribución. El Foro de las Familias de los Rehenes capturados por Hamás el 7 de octubre declaró que el plan anunciado sacrifica a los rehenes. El gabinete israelí se reunió después de que un misil lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen impactara el domingo cerca de la pista del principal aeropuerto de Israel cerca de Tel Aviv, una acción que fue reivindicada por este grupo aliado de Hamás y afín a Irán. Negativa de Ucrania a la tregua propuesta por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, entre el 8 y el 10 de mayo. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó no estar dispuesto a jugar con este tipo de ceses de hostilidades, estimando que son demasiado cortos para conversar seriamente sobre una salida al conflicto. Zelensky consideró que la última tregua propuesta por Putin es un gesto teatral. Este año se prevé que una veintena de dirigentes acompañen al mandatario ruso el 9 de mayo en Moscú con motivo de los 80 años del triunfo de la Unión Soviética contra Hitler. Entre ellos figuran el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y el de China, Xi Jinping. También se espera la presencia de dirigentes de países socios como Bielorrusia, Cuba, Venezuela y Kazajistán. Zelensky subrayó que Kiev no podrá garantizar la seguridad de los dirigentes presentes, un comentario calificado como amenaza directa por la diplomacia rusa.
Kiev pide un alto al fuego total e incondicional como requisito a toda negociación con el Kremlin, que se muestra reticente a una tregua prolongada, ya que su ejército está ahora mismo en ventaja en el frente y no quiere darle un respiro a Ucrania para que retome fuerzas. El presidente Putin acaba de anunciar un alto al fuego de 3 días, lo cual no parece mucho, pero es mucho. Si supieran cómo empezamos, digamos que tuvimos un presidente que durante 3 años no habló con Putin, y nada de esto debería haber sucedido. Esta es una guerra que nunca debió haber sucedido, y se van a sentir muy decepcionados cuando descubran la cifra real de muertos. Es mucho mayor, muchísimo mayor creo, pero mucho mayor que las cifras que están publicando. Es una guerra muy mortal y horrible. Creo que Rusia, con el precio del petróleo ahora mismo, el petróleo ha bajado. Creo que estamos en una buena situación. Posición para asentarse. Quieren asentarse. Ucrania quiere asentarse. Si yo no fuera presidente, nadie se asentaría. Pierden 5.000 personas al día. Piénselo. Aquí hablamos del fútbol. Pierden un promedio de 5.000 personas a la semana. Principalmente soldados rusos y ucranianos. 5.000 a la semana, sin contar las personas que mueren cuando los misiles impactan en zonas donde no deberían estar. Es algo terrible. El Vaticano informó el lunes que todos los encargados de elegir al sucesor del Papa Francisco ya están en Roma. Se trata de 133 cardenales que participarán del próximo cónclave y definirán con su elección el futuro de la Iglesia de 1.400 millones de católicos. Los llamados príncipes de la Iglesia se encerrarán a partir del miércoles en la Capilla Sixtina hasta elegir al nuevo pontífice en una votación incierta y sin claros favoritos. Y estarán reunidos hasta que un candidato alcance una mayoría de 2/3 de los votos, en este caso 89. Está entre nosotros, no sé quién es, él mismo no lo sabe, pero el futuro Papa está y va a escuchar todo esto, y es de esta riqueza de la que se va a nutrir, y espero que después podamos ser para él un verdadero colegio de hermanos cardenales. Con representantes de 70 países, este es el cónclave más internacional de la historia. Muchos de los cardenales vienen de la periferia del mundo, lejos de Europa e históricamente marginada por la Iglesia de Roma. Y la gran interrogante es cómo será el sucesor del argentino Jorge Bergoglio, que promovió reformas y se enfocó en los pobres y en las periferias del mundo, pero que también enfrentó resistencias dentro de la Iglesia. Un padre o un pastor es alguien que cuida, preserva la unidad de la Iglesia y la integridad de la fe, pero también alguien que entiende los desafíos de hoy y sabe cómo entablar diálogo, defender a los pobres y lograr la paz en el mundo. Mientras los cardenales siguen con sus reuniones diarias de cara al cónclave, analizando los desafíos de la Iglesia, en las calles del Vaticano los fieles cuentan cómo querrían que sea el próximo Papa. Bueno, espero y rezo para que el nuevo Papa sea una fuente de unidad en la Iglesia y calme las aguas después de casi una docena de años de desestabilización y ambigüedad. Así que esperamos que Pedro se convierta en una roca sólida para los fieles. Pues ahora sí que la pobreza, ayudar a los más pobres, a los más necesitados, a que nos impulse a todos nosotros los católicos y de todo el mundo a unirnos a todos en una misma religión, porque yo siempre he pensado que la religión toda es una misma. El Vaticano está finalizando los detalles de la elección que se remonta a la Edad Media. El lunes instaló las cortinas de terciopelo rojo en el balcón central de la Basílica de San Pedro, que se abrirán para la primera aparición del nuevo Papa. Y todo el personal auxiliar a la ceremonia juró este lunes guardar secreto. En 2005, Benedicto XVI fue electo en 4 votaciones. En 2013, Francisco resultó electo en la 5ª. En ambos casos, el cónclave duró 2 días. 13 personas fueron halladas muertas el domingo dentro de una mina de oro de la provincia peruana de Patás, en el noroeste del país. Las víctimas eran trabajadores de una compañía que prestaba servicios a Poderosa, una importante minera, que en los últimos meses ha sido blanco de grupos armados relacionados con la minería ilegal.
Días antes se había denunciado su secuestro en ese lugar, a unos 900 kilómetros de Lima. El gobierno de Dina Boluarte ordenó el despliegue de equipos de élite especializados en crimen organizado y de divisiones de investigación para capturar a los responsables. Sin embargo, nuestros órganos y cuerpos de seguridad han estado actuando en Patás y no tienen noticia, repito, no tienen noticia que el suceso que se informó ayer sea veraz. No hay ninguna denuncia. Patás se encuentra en estado de emergencia desde febrero de 2024 debido a la escalada de violencia causada por la fiebre del oro. Con el ministro, el señor Adrián, escúcheme usted, que usted es un patán, es un desgraciado usted, ¿ya? Porque no ha tenido contemplanza con aquellos que han estado ahí retenidos por estos delincuentes. Sin embargo, usted sale a decir que el día viernes no sabían nada y que no había ninguna denuncia, y es una mentira grande. Y que sepa toda la nación que el día martes a las 10 de la noche se presentó esa denuncia, señor. Y estoy indignado por esa actitud suya. Y usted debe salir a los medios de comunicación a desmentir esto. Poderosa aseguró que suman ya 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales, por lo que hizo un llamado urgente a replantear la estrategia de seguridad. Antes de morir, el Papa Francisco ordenó que el papamóvil que usó en una visita a Belén en mayo de 2014 fuera convertido en una clínica para atender niños en Gaza. El anuncio fue hecho el lunes por Cáritas, la organización benéfica del Vaticano, que bautizó el papamóvil, una camioneta Mitsubishi, como el vehículo de la esperanza. La unidad médica estará equipada con material de diagnóstico y tratamiento en la primera línea, pruebas rápidas, jeringas, oxígeno, medicamentos, vacunas, kits de sutura, y será gestionada por un equipo de médicos. Cáritas indicó que espera ponerla en marcha cuando reabra el corredor humanitario. Según la organización, pretende ser una intervención concreta que salve vidas en una crisis que ya ha desplazado a 1 millón de niños. Un día antes de su muerte, en su mensaje de Pascua, el Papa Francisco pidió un cese al fuego en Gaza, la liberación de los rehenes y que se preste ayuda a la gente que tiene hambre y que aspira a un futuro de paz. El juicio al rapero Sean Diddy Combs por delitos sexuales inició en Nueva York con la selección del jurado. El magnate de la música está acusado de tráfico sexual y asociación ilícita. Según la fiscalía, habría dirigido una red criminal que obligaba a las víctimas a participar en orgías sexuales bajo los efectos de drogas, mediante amenazas y violencia. El productor de rap multimillonario se ha declarado inocente de todos los cargos. Alega que las relaciones sexuales fueron consentidas. Combs, de 55 años, está detenido desde 2024. El juez le ha denegado en varias ocasiones la libertad bajo fianza. La fiscalía dijo al juez recientemente que había ofrecido a Combs un acuerdo de culpabilidad que él rechazó. De ser declarado culpable, podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Los alegatos iniciales, en los que acusación y defensa presentan su propia versión de los hechos, podrían comenzar el 12 de mayo. Durante años, Combs fue objeto de acusaciones de agresión física que se remontan hasta bien entrada la década de 1990, pero fue su expareja Cassandra Casey Ventura quien abrió las compuertas de la justicia penal contra el ganador de un Grammy. La cantante presentó una demanda civil alegando que Combs la sometió durante más de 10 años a coacciones mediante fuerza física y drogas y que la violó en 2018. Aunque esa demanda se resolvió fuera de los tribunales, se espera que ella sea un testigo clave en el juicio. Conocido como Puff Daddy o P. Diddy, entre otros nombres, el artista amasó una enorme fortuna gracias a su trabajo en la música, pero también a sus negocios en la industria de la bebida. Luz verde para un viejo anhelo de Elon Musk. Una votación que se saldó por abrumadora mayoría determinó el sábado la creación de la ciudad de Starbase, hogar de la base espacial de SpaceX en el estado estadounidense de Texas. Los electores serán en su mayoría los empleados de la compañía, quienes ya viven en este territorio de 4 kilómetros cuadrados, cerca de la bahía de Boca Chica en el condado de Cameron, fronterizo con México.
casi 500 personas residen en estas tierras, que en gran parte son propiedad de SpaceX o de sus empleados en las afueras de Brownsville, y que se han ido estableciendo en torno a la base. El sufragio de los 283 electores habilitados, que también arrojó como alcalde a un alto representante de SpaceX, nunca estuvo realmente en duda. La creación de esta ciudad puede ser un bálsamo para Musk, cuyo liderazgo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, creado por la administración de Donald Trump, parece llegar a su fin. El magnate ha sufrido millonarias pérdidas en Tesla, su firma estrella, que le obligarían a retomar sus negocios. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estimó el lunes que cuestionar el papel de la ciencia es un gigantesco error de cálculo. Lamentablemente, hoy vemos que el papel de la ciencia en el mundo actual está siendo cuestionado. Se cuestiona la inversión en la investigación fundamental, libre y abierta. ¡Qué error de cálculo gigantesco! Creo que la ciencia tiene la clave para nuestro futuro aquí en Europa. Sin ella simplemente no podemos abordar los desafíos globales de hoy. Von der Leyen anunció que la Unión Europea invertirá 500 millones de euros adicionales para acoger a científicos de todo el mundo. Sus declaraciones tuvieron lugar en una conferencia en París destinada a atraer a la Unión Europea científicos extranjeros, especialmente de Estados Unidos, cuyos trabajos de investigación están amenazados por las políticas de la administración de Donald Trump. Von der Leyen anunció así medidas como una nueva supersubvención de 7 años, así como la duplicación hasta 2027 de la complementación otorgada a las becas de investigación. Aseguró que quieren alcanzar el objetivo del 3% del PIB para la inversión en investigación y desarrollo de aquí a 2030.